yo soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Saludamos esta reunión por Zoom. Los que nos permite la pandemia, extrañamos las calles, las banderas en alto, la alegría militante. Obviamente la centralidad de este encuentro es la presencia de los compañeros Yasky y Alderete para debatir acerca del proyecto del impuesto a las grandes fortunas. Nosotras y nosotros nos presentamos en sociedad como el espacio popular por la justa distribución de las riquezas. Hemos estado colectivamente y muy especialmente los últimos 4 años en la calle resistiendo al neoliberalismo y militando contra el ajuste del macrismo. Todas, todes y todos estamos expectantes de que el proyecto se debata y se transforme en ley en el Congreso Nacional. Y también, obvio, impulsamos que el mismo debate se dé en la provincia de Neuquén. Cómo se produce, cómo se administra, quién acumula, cómo se reparten y se distribuyen esas riquezas. Brevemente nos vamos a presentar para que saluden, para que levantemos las manos, para digamos acá está, compañeros de las organizaciones y sus dirigentes. ATEN, Sindicato Único de la Docencia de la Provincia del Neuquén, todas las modalidades y niveles activos y jubilades, directivas, representaciones de toda la provincia, nuestro secretario general, el compañero Marcelo Guagliardo. ATE, compañeros son del Sindicato de Trabajadores del Estado, secretario general Carlos Quintriqueo, también es el secretario de la CTA Neuquén. AGEPROP, Sindicato de Trabajadores del Correo, su secretario general es el compañero Porro. Organizaciones sociales que vienen coordinando acciones para resistir los ajustes y muy especialmente por estos días para combatir las desigualdades que profundizó la pandemia. Ellas y ellos están en los barrios, allí donde está el hambre del pueblo, allí donde las pibas y los pibes siguen esperando la presencia del Estado. Somos barrios de pie, nos ha representado aquí siempre el compañero Matías Medina, corriente clasista y combativa, con la representación de la compañera Sol Quinchagual. El movimiento Evita y la CETEP con la representante Soledad Urrutia, barrios de pie, con Sebastián Íbalos. ADUM, el sindicato docente de la Universidad Nacional del Comahue, su secretaria general Micaela Gómez. APUM, trabajadores y trabajadoras del personal docente de la Universidad Nacional del Comahue, su secretaria general es Julia Barzotel. SEJUN, Sindicato de Trabajadores de la Justicia Neuquina, su secretario general Edgardo Yerbabás. La FUC, la Federación Universitaria del Comahue, representada por las 2 agrupaciones que conducen, Miles y Cepas. Micaela Gallardo es la presidenta y Celestino Luna es el vicepresidente. El Movimiento Octubres, organización política por la justicia social, el trabajo con los migrantes latinoamericanos, nos representa Alfredo Busto. AMI, Asociación de Músicos Independientes. El Centro, Tito Gutiérrez es nuestro contacto. El Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, que promueve actividades sociales y culturales y lucha de la cultura por una justicia social. Iván de Lucas se ha conectado con nosotros. La Confederación Mapuche de Neuquén, que tiene una férrea pelea por sus territorios, entre otras, y todas las luchas, y Lev Nahuel ha sido nuestro contacto. El Sindicato de Prensa de Neuquén, que nos ayuda a reflejar todas las luchas, las propias y en cada medio y multimedio que se pueda. Cacho Olivera y Virginia Pirola han estado con nosotros. El compañero cura Rubén Capitanio de la parroquia San Sebastián de Plotier, mucho tiempo Rubén estuvo al frente de la pastoral, pero siempre al lado del pueblo que reclama sus derechos. Mutual Muten, Mutual de los Trabajadores de la Educación, que comparte los orígenes y afiliados con ATEN, está la presidenta Silvia Camogli. Citramune y FACEM son trabajadores del municipio y de la Federación de Sindicatos Municipales, vienen participando de esta coordinación su secretario general Santiago Baudino y la secretaria gremial Rita Jara. SADOPS, Sindicato de Docentes de la Actividad Privada, con secretaria general Marcela Sánchez y el adjunto Mariano Di Bartolo. ANEL, Asociación de Trabajadores de la Legislatura de Neuquén, Juan Benítez, su secretario general, compañeros de UNAVAP, Viales, trabajadores de la vialidad y trabajadoras de vialidad provincial, está presente el secretario general Carlos Rosselli. Hay otras y otros compañeros vecinos, ahora ya sabemos que de Río Negro, vimos también varios compañeros que representan a otras organizaciones y partidos políticos, muy bien, les damos la bienvenida.
que se suman individual y colectivamente a esta convocatoria. El sindicato de farmacia nos ha hecho llegar su adhesión y se va a incorporar a este espacio, y también agradecemos la transmisión en directo en este momento de la radio La Propaladora 107.10, que ahí también hay compañeros a los que saludamos y abrazamos fraternalmente. Vamos directo a darle la palabra a los compañeros. En momento en que las minorías reaccionarias y antidemocráticas ponen en riesgo la salud del pueblo, nosotras y nosotras elegimos juntarnos el 17 de agosto, a pesar de que la historia liberal nos ponga para celebrar, festejar o recordar una muerte. Solamente quiero contarles una sola faceta de San Martín y por qué lo tomamos para estar acá. El 24 de marzo de 1816 se reúne el Congreso de Tucumán. Se esperaba que se declarara la independencia. ¿Qué le pasaba a nuestros patriotas? ¿Estarían angustiados? ¿Qué le faltaba para hacer? Entonces San Martín, en esa faceta política tan demandante y tan urgente que él veía para la independencia, le dice a Godoy Cruz, que era el diputado de Cuyo: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien se cree que dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? ¿Qué relaciones podremos emprender? Ánimo, que para los hombres de coraje, digo yo, y para las mujeres de coraje, se han hecho las empresas. Entonces, parafraseando al general San Martín, ¿qué estamos esperando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué dicen los compañeros para que se sancione el impuesto a las grandes fortunas? Le damos en primer término la palabra al compañero Hugo Yasky, maestro, compañero, líder sindical, político, es el secretario general de la CTA, ha sido secretario general de CETERA, presidente de la Interamericana de la Educación para América Latina, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y militante por la distribución de la riqueza y la justicia social. Adelante, Hugo. A todas y todos, un gusto poder estar el 17 de agosto en esta reunión con los compañeros y compañeras de los distintos sindicatos y organizaciones sociales y populares de la provincia de Neuquén. El impuesto a las grandes fortunas personales en realidad fue pensado como una medida que tiene que proveer los recursos que hacen falta para enfrentar la crisis que en Argentina nos va a dejar esta parálisis a la que nos obligó la pandemia, crisis que, hay que decirlo, ya estaba instalada antes de que el coronavirus llegara a nuestras tierras, por obra y gracia de lo que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Yo no voy a aburrir con números, porque todos ustedes son militantes y saben qué profundo había sido el pozo en el que nos había dejado el gobierno de Mauricio Macri, con ese esquema perverso de recesión, inflación, fuga de capitales, endeudamiento externo y caída del poder adquisitivo, lo cual generó en la Argentina la crisis de pobreza que encontró Alberto Fernández, porque el discurso de la oposición, que últimamente se los he escuchado varias veces en las últimas sesiones del Congreso, más o menos decir, bueno, 8 años, si estamos en medio de esta pobreza, los que más gobernaron fueron ustedes. Digamos, una forma bastante absurda, ridícula, de querer diluir la responsabilidad de los 4 años del gobierno macrista, porque
En el año 2015 no había ni la explosión de pobreza ni la tremenda desigualdad que hoy tenemos. Había pobreza y había desigualdad. Era una asignatura pendiente después de 3 mandatos de gobierno kirchnerista, pero se había logrado reducir, se había logrado devolver a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras la posibilidad del empleo. De manera tal que cuando la crisis de la pandemia, que se expresa en todo el mundo, en esta inusitada recesión mundial, porque la crisis económica hoy es una crisis económica global, peor que la que hubo en el 2008, ni punto de comparación con la crisis del tequila. Algunos dicen que habría que retrotraerse a la crisis del año 1929 o a la de la Segunda Guerra Mundial para encontrar una brutal caída económica global como la que en este momento estamos viviendo. Y eso en la Argentina nos encontró con las defensas bajas. El primer acto del gobierno de Alberto Fernández fue el plan que consistía en repartir las tarjetas para que la gente accediera al alimento. Esto da la idea de que el país estaba en las peores condiciones. En la Argentina hubo una elección y un frente de todos que logró generar una expectativa que en nuestro país el pueblo lo resolvió a través del voto. Sin cámara, dale. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con Chile, donde ustedes vieron las grandes movilizaciones que prácticamente llegaron hasta el momento en que la desmovilización forzada por el coronavirus le permitió un respiro al gobierno de Piñera. Lo mismo estaba pasando en Colombia. La diferencia entre Argentina y Chile, Colombia y otros países de América Latina es que acá pudimos construir desde la resistencia ese frente de todos, que nos permitió ganar la elección, que nos permitió tener un gobierno popular, pero que se enfrenta a una realidad en la que los dueños del poder fáctico, la clase dominante, que es la que tiene en sus manos el poder financiero, el poder mediático, el poder de los dueños, por ejemplo, del complejo agrícola industrial, los dueños de las grandes multinacionales, ese poder sigue estando exactamente en manos de los mismos que en su momento fueron los que apoyaron y aplaudieron de pie el gobierno de Mauricio Macri. Los mismos que fueron parte de los que por el mundo proclamaban que con este gobierno la Argentina iba a empezar a crecer, iba a empezar a tener una inserción en el mundo y todas las mentiras que dijeron. Con esto quiero decir que la elección del año 2019 fue un episodio más en esa larga lucha del pueblo argentino que se remonta prácticamente a décadas atrás y que ha tenido momentos de avance y momentos de reflujo. Esto para mí parece importante que lo podamos contextualizar, porque la decisión de proponer el impuesto a las grandes fortunas personales no surgió, digamos, no fue una ocurrencia azarosa ni una idea que le pasó por la cabeza a alguno. Forma parte de las banderas de nuestra lucha, principalmente, como ustedes lo plantean, la bandera por la distribución de la riqueza, la bandera para tratar de reducir
la enorme y exasperante desigualdad que existe en nuestro país. Argentina, en particular, América Latina en general, es el continente más desigual del planeta. Es el continente en el que la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan es la más ancha de todo el planeta. En otras partes como Europa, inclusive en otros continentes como Asia, esas desigualdades son menores. De manera que el impuesto este estuvo pensado principalmente como un primer paso hacia algo que tiene que concebirse como la construcción de un escenario de justicia tributaria, sería la palabra. Estaba buscando, había pensado equilibrio, no, justicia tributaria. Empezar a plantear en la Argentina la necesidad de ir a un esquema tributario que no se asiente sobre el sacrificio de los que menos tienen para beneficiar a los que más tienen. Esto es una realidad que en nuestro país no la pudimos resolver nunca yendo a fondo, a discutir una verdadera reforma tributaria. Tenemos un sistema tributario lleno de parches, lleno de remiendos, con medidas que han tenido, que han sido erráticas, pero que tienen una sola y única coherencia. Los impuestos que más recaudan son los que corresponden al consumo y gravan a los sectores populares. Es decir, el impuesto al IVA, el impuesto, el que es denominado impuesto a las ganancias, y otro tipo de impuestos que nosotros pagamos diariamente cada vez que cargamos nafta, que vamos a un cajero automático. Ese tipo de impuestos son los que constituyen la base de la masa recaudatoria principal en la Argentina, lo cual habla a las claras de que esa supuesta asfixia del sistema tributario argentino que solemos encontrar en los artículos de Clarín, de La Nación, o en las editoriales de algunos periodistas de los que hacen sus editoriales en TN y en otros medios, pertenecientes a los dueños de los grandes multimedios. Esa supuesta asfixia tributaria a la que se le suele atribuir la fuga de capitales. Se fugan los capitales porque no se animan a reinvertir en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes laborales, porque hay que pagar muchos impuestos, porque no queda margen de ganancia. Todas esas mentiras que repiten día tras día se chocan contra la realidad, que indica que el máximo nivel de recaudación viene de los bolsillos de los trabajadores y de los sectores populares. Cuando pensamos el impuesto a las grandes fortunas, lo hicimos imaginando un escenario que es el que hoy cada vez vemos con mayor claridad. Una Argentina con una profunda recesión, una Argentina donde hoy se mantienen 2 millones de empleos con un respirador artificial que son las ATP que el gobierno le está dando a las empresas para que paguen esa mitad del salario con fondos del sector público. Pensemos que hay 2 millones de trabajadores en esas condiciones. Si no estuvieran las ATP, hoy tendríamos una desocupación que estaría cerca del 20% o superando el 20%. En ese escenario nosotros entendimos que había que pensar en recursos
que le significaran al gobierno poder contar con dinero fresco para sostener, por ejemplo, la recuperación del empleo a través de la reactivación de la obra pública, a través de la inyección de créditos a tasa cero para que los pequeños comerciantes, las pymes y las mini pymes se pudieran poner de pie, créditos para que los microemprendimientos pudieran resurgir, para que aquel que quiere trabajar y necesita comprar una pequeña máquina o una furgoneta o una máquina pulidora para trabajar en la construcción, pueda acceder a un crédito en condiciones de ponerse a trabajar y pagarlo dentro de muchos años. Pensamos entonces que ese impuesto tenía que cumplir esas dos funciones: dar respuesta al requerimiento del momento, a lo acuciante, y ser la llave de entrada para abrir la puerta de una discusión más profunda. Porque hay mucha gente que con razón dice: ¿y por qué piensan en un impuesto por única vez de emergencia? ¿Por qué no convertimos eso en un impuesto de carácter permanente? Creo que la reforma tributaria es el punto de llegada para que realmente todo el sistema tributario se pueda rever en función de lograr esa justicia tributaria que no existe en el país. Cuando nosotros pensamos este gravamen, pensamos solamente en los dueños de grandes fortunas. Quisimos con eso recortar a 10.000 o 12.000 personas el universo de contribuyentes, tomando como base los que tienen fortuna de 200 millones para arriba. Es decir, para que nadie pudiera escudarse detrás de la clase media, para que nadie pudiera salir con el verso de que nos tiran una perdigonada que nos pega a todos. Dijimos, no, hay que hacer un corte quirúrgico sobre 12.000 personas. De los 45 millones que vivimos en este país, hay 12.000 que tienen que ponerla ahora. Y eso, en el impuesto a las grandes fortunas personales, consiste en un gravamen del 1,5%, que aproximadamente podría recaudar 3.500 millones de dólares, que es el equivalente a un punto del Producto Bruto Interno. Por supuesto, ni bien se conoció a través de los medios que estaba este proyecto, que lo empezó a trabajar Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en base a distintas propuestas. Una que le acercamos desde la CTA, con el aporte de los compañeros de Cifra, el grupo de Basualdo, Pablo Manzanel y otros. Otro lo trabajaron los compañeros que asesoran a Máximo Kirchner, había otros de Heller, había varios más dando vueltas. Bueno, la tarea que tenía Carlos Heller era tratar de unificar eso, compactar en una sola propuesta y plantearse a partir de ahí la discusión de temas que yo creo que tienen que estar en la agenda del movimiento popular. La reforma tributaria, la reforma de la ley que rige el funcionamiento de las entidades financieras. Eso para mí es clave. De nada serviría resolver el problema de la cuestión tributaria, o serviría de muy poco. Sería un triunfo pírrico si junto con eso no llegamos a discutir el problema
de un mecanismo, un engranaje perverso que hace que el excedente de las ganancias de los grupos económicos terminen siendo dolarizados y llevados fuera del país. Imagínense ustedes, pongo este ejemplo, si nosotros lográsemos que el impuesto a las grandes fortunas personales se convirtiera en ley, que esos 3.500 millones de dólares se convirtieran en pesos de moneda nacional, que el Estado los distribuyese a través del crédito, a través de la posibilidad de la reactivación económica, que todo eso generara una actividad económica que otra vez generara un excedente, y que ese excedente otra vez terminara en las manos de los grandes grupos económicos, y que otra vez fuera dolarizado y que otra vez se fuera del país. Habríamos hecho todo ese movimiento para terminar en el punto de partida, porque la fuga de capitales termina siendo la recesión, la desocupación, termina siendo también deuda. Es decir, es un verdadero cáncer que nosotros tenemos. Y eso hay que tratar de resolverlo. Por supuesto, discutir la reforma tributaria, la ley de entidades financieras, discutir el tema de la redefinición del manejo de los excedentes de la economía, es algo que no depende del voluntarismo de un puñado de legisladores, que no depende de tener 4 o 5 cráneos de la economía que estén dispuestos a escribir un proyecto. Eso es lo que en realidad sería más fácil de hacer. Depende de construir correlaciones de fuerza. Porque está claro, y hoy lo estamos viendo. Hoy acá, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes habrán visto la foto, hay una concentración importante de sectores, mayoritariamente de la clase media alta y de un sector de la clase media que sigue siendo la masa de maniobra de grupos muy poderosos que han construido un mensaje que es el mensaje que hace que muchos sectores sigan teniendo como propio el discurso de los grupos dominantes que a través de Clarín, La Nación, TN, etcétera, han logrado instalar en la cabeza de mucha gente que el gobierno de Alberto Fernández es el quinto mandato del kirchnerismo, que vienen a estatizarlo todo, que vienen a atropellar las libertades públicas, que el intento de sanear la justicia, el intento de terminar con las corruptelas judiciales, el intento de terminar con una justicia que funcionaba a control remoto desde la Casa Rosada, que no tenía independencia, que estaba politizada, que era un engranaje de la persecución a la oposición política, que eso es todo para lograr la impunidad para la vicepresidenta, que la ley que se votó en el Congreso para blanquear la situación, las deudas impositivas de las pymes, de las empresas, de los grupos económicos, es nada más que para favorecer a Cristóbal López. Todo ese discurso que intenta mostrar incluso esto que se intentó hacer en la Argentina con éxito, porque la Argentina es el país de América Latina que tiene menos muertos por millón de habitantes y menos muertos también por millón de habitantes que España, que Francia, que muchos países. O sea, Argentina tiene
el mismo número de muertos por millón de habitantes por coronavirus que Alemania prácticamente. Eso que se hizo bien, toda esta gente que hoy está en la calle tocando la bocina desaforadamente y mostrando las banderas argentinas, está convencida de que es una especie de conspiración del discurso oficial y que es una forma de querer distraer la atención hacia temas que son absolutamente menores. Bueno, todo eso que nosotros vemos y que constituye un sector de la población que en la última elección logró expresarse con más del 40% de los votos. Porque esto hay que tenerlo presente. Lo que para nosotros es el desastre histórico y el fracaso histórico de un gobierno que terminó en default hasta con moneda nacional, como pasó con el macrismo, lo que para nosotros es un gobierno todavía más desastroso que el de la Rúa, por ejemplo, si hubiera que buscar uno más desastroso. Sin embargo, en la Argentina tuvo más del 40% de los votos. Digamos, hay un sector del electorado que va a ser masa de maniobra de todos aquellos que van a tratar de generar actitudes reactivas para todo lo que signifique tratar de mover la aguja del punto en que la dejó Mauricio Macri. De manera tal que ni bien empezó a instalarse en los medios el proyecto o el análisis de la posibilidad de un proyecto de ley como era el del impuesto a las grandes fortunas personales, empezaron las operaciones, empezaron los ajetreos, empezaron a presionar sobre el bloque de Cambiemos, porque las conversaciones de los dueños del poder son muy directas. Me imagino que no van a votar eso. Me imagino que no van a dar acuerdo. Me imagino que no van a ser parte de una iniciativa como esa. Esos son el tono de las conversaciones, no se andan con demasiadas vueltas. Y lamentablemente la oposición hoy está en un planteo que es, solo vamos a votar en el Congreso aquellas leyes en las que tengamos acuerdos previos. Por supuesto, el impuesto a las grandes fortunas personales está de alguna manera en una especie de recámara que la oposición generó para ir metiendo todos los proyectos que no cuenten con su aval previo. Este es el punto en el que estamos en este momento. Y, por supuesto, la misma situación está planteada con la iniciativa de la reforma de la justicia. Esto nos pone en un punto en el que no es tan sencillo avanzar. No es que tenemos el proyecto y le damos para adelante, porque en principio en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría, dependemos de otros bloques. En algunos proyectos hemos logrado que otros bloques nos acompañen, inclusive generando contradicciones dentro de nuestro propio campo. ¿Qué sé yo? La ley de emergencia económica la votaron los diputados de Jujuy, es decir, acuerdo de Gerardo Morales, el mismo gobernador que tiene presa a Milagro Sana en Jujuy. Y para otro proyecto dependimos de los votos de los cordobeses de Schiaretti. Todos esos acuerdos vienen a suplementar los votos que nos faltan
para tener la mayoría que no tenemos, propia en la Cámara de Diputados. La ley, por ejemplo, de teletrabajo, que es una ley, digamos, si se quiere, una conquista absolutamente módica, limitada. Es simplemente ponerle un piso de derechos elementales a una nueva modalidad de trabajo. Sin embargo, en el Senado despertó una reacción feroz de la oposición que la votó en contra. Del primero al último opositor votó en contra. En diputados fueron tomados de sorpresa muchos de los que manejan, de los que intentan disciplinar al bloque opositor en términos políticos, y se logró votar esa ley, incluso con el voto de la mayoría de la Cámara de Diputados. Pero quiero decir, estamos muy cortitos en el tema de la cantidad de manos que hacen falta para que se levanten en el Congreso. Y tenemos otro problema, que las sesiones remotas nos condicionan frente a la oposición. Porque si hubiese en este momento la posibilidad de sesionar presencialmente, quizás se podría forzar una sesión. Pero una sesión a través de este medio, el Zoom, donde todo el bloque opositor desaparezca, corte los micrófonos, genere situaciones de anomalía, como fácilmente se pueden generar desde el Zoom, porque nos ha pasado que queden micrófonos abiertos, que entre música por los micrófonos, que pase cualquier cosa de esa en medio de la votación, le daría a los jueces el argumento que necesitan, por ejemplo, para declarar inconstitucional la ley del gravamen al impuesto a las grandes fortunas personales. Planteo todo esto porque esta es una reunión de militantes y esto tiene que ver con la correlación de fuerza, tiene que ver con el poder del enemigo que enfrentamos. Hoy, si ustedes leen los diarios, hay varios análisis, inclusive lo hacen desde el propio diario Clarín, de la suerte que podría tener una reforma de la justicia que pudiera ser declarada inconstitucional por la Corte. Y esa carta que muestran, ese filo que muestran, como para decir no avancen con esto, lo hacen porque tienen el precedente de que la ley de medios que se discutió en todo el país con la COSIMECO, me acuerdo, hicimos asamblea en todas las provincias, fue una de las leyes con más participación popular, marchas, hicimos 3 marchas por la ley de medios, y todo lo que fue esa ley de medios, la voltearon 2 o 3 jueces de provincia, con ese procedimiento tan berreta de una cautelar, porque la verdad que es berreta, pero esto tiene que ver con correlaciones de fuerza. Yo no quiero dejar de plantearlo, porque tenemos que consolidar la unidad del movimiento popular. Tenemos que recuperar la iniciativa política, pero también la capacidad de movilización. Tenemos que pensar que cuando podamos volver a convocar, habrá que jugar la fuerza del movimiento popular en una pulseada para que el impuesto a las grandes fortunas personales se vote en el Congreso. Porque así como hoy se están movilizando estos sectores que no se sabe porque uno los escucha y cada uno que habla dice una cosa distinta, están en contra y odian, distintos motivos, cada uno le pone a su odio, pero
el día que nosotros podamos movilizar, tendrá que haber una gran marcha al Congreso de la Nación del Movimiento Popular para exigir la sanción de la ley del gravamen de las fortunas personales, si en ese momento todavía no lo logramos. Tendrá que haber movilización para avanzar con la reforma del sistema tributario, o con la reforma del sistema financiero, o para que los sectores que son los dueños del poder económico dejen de seguir asfixiando en términos económicos nuestro país. Habrá un programa de movilización y de lucha, pero yo creo que estamos en un punto en el que el poder económico va a intentar desgastar y paralizar al gobierno de Alberto Fernández, tal cual lo viene haciendo, y que lo va a paralizar en aquellas iniciativas que le brinden la posibilidad al movimiento popular de avanzar. Ellos no quieren el impuesto a las grandes fortunas personales, por lo que el impuesto significaría, en términos políticos, en caso de que se aprobara, no tanto por lo que signifique la recaudación del impuesto, porque después que se apruebe vendrá también otra historia. Ustedes saben, la evasión, el incumplimiento de estos sectores que manejan ingenierías contables para eludir impuestos, para perrear al Estado. Bueno, sería otra historia, pero ellos creo que este impuesto lo tienen entre ceja y ceja, porque saben como nosotros que tiene, por un lado, apoyo de un amplio sector del movimiento popular. 60-65% del movimiento popular. Y por otro lado, este impuesto significaría poder avanzar en ese sentido, en el sentido de mayores transformaciones. Por eso creo que, bueno, son correlaciones de fuerza que tenemos que construir, que tenemos que poner en movimiento, y convencido de que, bueno, en esta pulseada, de acá hasta la elección del año que viene, van a intentar hacer las 1001 para que el gobierno se empantane, para hacerlo capitular, para erosionarlo y sobre todo para que no se pueda avanzar en la resolución de los problemas de los sectores populares. Porque ellos hoy, como están, así como están en este país, tan desigual, con tanta pobreza, están bien. Yo los miraba hoy pasar con las banderas en sus autos, están bien. No están como están los compañeros nuestros que no tienen para comer, que no tienen empleo, que no saben qué van a hacer mañana. Y esos son los que hoy no están en la calle, están en sus casas. Y yo creo que va a depender de que seamos capaces de movilizar y de seguir manteniendo unido al campo popular para que nosotros podamos avanzar. Bueno, hasta acá llego con mi aporte. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Hugo. Ojalá el tiempo nos alcance para una vueltita más. Ahora le vamos a ceder la palabra al compañero Juan Carlos Alderete, también diputado nacional por el Frente de Todos, dirigente social argentino de la corriente clasista y combativa y del Partido Comunista Revolucionario. Te agradecemos la presencia, compañero Alderete, y estás en el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta iniciativa, justamente en el Día de la Patria, a sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, la Iglesia, Confederación Mapuche de Neuquén. Creo que esta iniciativa puede marcar un antes y un después para luchar por este proyecto de ley. Quiero saludar también al compañero Hugo Yasky. Primero quiero arrancar por la noticia de que en Argentina se van a producir la vacuna contra el COVID-19, porque me parece importante en varios sentidos. Primero, que demuestra
es que la cuarentena es justa y permitió ganar tiempo para poder enfrentar al virus. Y hoy se abre la posibilidad de derrotarlo con la vacuna, porque más que los Pichetto, las Carrió o los Bullrich digan las cosas que piensan de fondo el macrismo. La realidad es que se han salvado miles de vidas. Si tuviéramos la tasa de mortalidad de algunos países vecinos o incluso alguno de Europa, tendríamos como mínimo a esta altura 15.000 muertos. Pero eso no pasó, porque el gobierno tomó medidas correctas y se hizo la cuarentena. Se ganó tiempo y se trabajó en el sistema de salud. 13 hospitales se abrieron, se duplicaron, en realidad más del doble, las camas de terapia intensiva, se desarrolló lo del plasma, lo del suero, y así se salvaron vidas. Y ahora la noticia de la vacuna nos pone un norte. Por otro lado, que se produzca la vacuna en nuestro país está estrechamente vinculado a la escuela pública y a la universidad pública con el desarrollo científico argentino, que muchos han desprestigiado y castigado. La capacidad nacional de producir medicamentos es un orgullo para todos nosotros. Trabajaremos para que después de la crisis podamos dar paso hacia la producción pública de medicamentos y vacunas. Lo segundo que quería reivindicar es el papel del pueblo argentino, de los trabajadores de la salud en primer lugar, de todos los trabajadores y trabajadoras esenciales, y de un pueblo que tiene claro que nadie se salva solo. Porque si bien esta pandemia también mostró lo peor de algunos pequeños sectores de nuestro país, que incluso se están manifestando hoy, como bien lo decía el compañero Hugo, esta marcha es lo que está haciendo buscando el virus, se están burlando de la mayoría del pueblo, que es la que defiende la vida. Porque si bien algunos sectores que apuestan al sálvese quien pueda, fundamentalmente apareció lo mejor de nuestro pueblo: la solidaridad, la unidad y la lucha contra el virus. Y permítanme dedicarles unas palabras a mis compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, que lo dije en el acto del 7 de agosto, que quiero reivindicar el papel de todas las organizaciones sociales, de todos, de algunos gremios de los sindicatos, porque somos muy bastardeados muchas veces. Hay tanto odio en los medios, en los oligarcas, contra los de abajo, que nos ponen de vago, planeros, que no queremos hacer nada, que nuestras compañeras tienen hijos al solo efecto de cobrar la asignación universal, y cuántas porquerías más que nos descalifican. Pero hay que decir que la respuesta de cada uno de nuestros compañeros y compañeras ante la pandemia fue extraordinaria y da mucho orgullo. Estamos en la primera línea de batalla, sosteniendo miles de comedores y merenderos en todo el país para darle de comer a cientos de miles golpeados por la crisis que dejó el macrismo y que profundizó esta pandemia. Pero no solo sosteniendo la soya todos los días, sino también por el rol que hemos tenido en las tareas sociosanitarias, organizando comités de emergencia en cada barrio, trabajando todos los días, codo a codo, con el plan de TETAR y el barrio cuida al barrio, para la detección y asistencia a los casos COVID. Lamentablemente, en esa pelea perdimos compañeros y compañeras frente al virus, como Ramona Medina, como Agustín Navarro y Carmen Caniviri, a quienes reivindicamos y honramos su nombre. La humanidad atraviesa desde hace meses una pandemia sin precedentes. El COVID-19 ha provocado millones de infectados y centenares de miles de muertos. Esta emergencia sanitaria denudó las grandes desigualdades sociales. Quedó en evidencia que el actual orden político y económico del mundo no puede dar respuesta a las emergencias económicas y sociales. Frente a este panorama, se abre un interrogante: ¿quiénes pagarán las consecuencias de esta crisis
Este es el debate de fondo que recorre la política mundial. En la Argentina tenemos como agravante la herencia de 4 años de la política del gobierno de Macri, con la destrucción del sistema público de salud, el 40% de pobreza, la mitad de nuestros pibes son pobres, y la pospandemia dejará casi el 70% de los niños en condiciones de pobreza y una desocupación altísima. Macri dejó un endeudamiento externo impagable y la quiebra de decenas de miles de pymes, mientras los bancos, grandes terratenientes y un pequeño núcleo de empresas monopólicas, socia de su gobierno, de Macri, obtuvieron ganancia extraordinaria. Ahora, para salvar la vida se necesita plata. Para sostener la cuarentena se necesitan recursos. Para sostener los hospitales, para la vacuna se necesitan recursos. ¿De dónde va a salir? Esa es la discusión. Fíjense que los mismos sectores que trabajan contra la cuarentena, los mismos sectores que acumularon fortuna con el gobierno de Macri, son los mismos que se niegan a resignar una parte de su ganancia. Son los mismos que chatajean con despidos, suspensiones de trabajadores y aplicando recortes salariales. Como pasa en todas las crisis, siempre hay muchos perdedores y un pequeño núcleo de ganadores. Esta pandemia, que no es la excepción, los 25 principales millonarios del mundo han ganado 255.000 millones de dólares en estos meses. En nuestro país, Galperín, de Mercado Libre, aumentó su fortuna. Los bancos tuvieron grandes ganancias aún en la pandemia. Hace algunas semanas se conoció la noticia de que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, superaba la fortuna de los 171.000 millones de dólares. Es el 40% del Producto Bruto Interno argentino. El 1% del planeta tiene más riqueza que el 99% restante. ¿Hasta dónde va a seguir esa acumulación? Acá hay algunos que porque hicieron grandes negociados o acumularon fortuna, se creen que sostienen la patria. Pero hay una cosa que quiero decir. En la Argentina, proporcionalmente, como dijo Hugo, los pobres, los trabajadores, pagamos más impuestos que los ricos. Esta es una matriz positiva heredada de la última dictadura, una herencia de Martínez de Hoz. El IVA es el principal impuesto de recaudación del Estado Nacional y proporcionalmente los que menos recursos tienen ponen mayor porcentaje de sus ingresos que lo que tienen más. Pero cuando se discute un poquito los intereses de los poderosos, algunos se ponen muy nerviosos. Y eso que estamos hablando de un impuesto por única vez. Hace meses que estamos discutiendo esta propuesta para bajarle los salarios a millones de trabajadores, el 20, el 30, el 40%, se resolvió muy rápido. Ahí algunos periodistas no hablan de confiscación o de constitucionalidad. Vicentín le robó al ahorro público argentino, le robó al Banco Nación 350 millones de dólares. Pregunto, ¿ahí no corre lo de la propiedad privada? El impuesto a la grande fortuna no solo es necesario porque se necesita recaudar, sino porque políticamente es una señal muy importante para que en medio de esta crisis algunas veces pongan algo lo que más tienen. Porque el pueblo, los médicos y enfermeros, los trabajadores, las trabajadoras, los compañeros y compañeras en los barrios, los comerciantes, las pymes, los profesionales, todas y todas estamos haciendo grandes esfuerzos. Nosotros hicimos un humilde aporte al principio también para nuestro bloque, una propuesta que llevamos, que presentamos al bloque también para la discusión y decisión colectiva. Nosotros graficamos lo que pensamos. Si se le cobra el 2,5% a los 50 mayores fortunas argentinas que aparecen en la lista de Forbes,
que poseen 46.440 millones de dólares. Esos 50 tienen más dólares que la reserva del Banco Central. Si se le cobra un impuesto del 2,5%, se pueden recaudar más de 1.000 millones de dólares. Quiere decir que si se amplía, como decía Hugo, un poco más, estoy de acuerdo, por supuesto, que se amplíe, no mucho a las personas físicas o jurídicas que se le cobra el impuesto, se podrían recaudar unos 3.000 o 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de muy poca gente. Por ejemplo, tomando un piso de 2 millones de dólares como patrimonio, son 11.000 personas. Si se amplía a fortunas superiores a 1 millón de dólares de patrimonio, la alcanzada serían 32.000 personas. Es decir, hablamos de un núcleo reducido. Con esa plata se podría financiar la vacuna contra el COVID, insumos médicos, fortalecer el crédito a las pymes y comercio, o financiar el proyecto de tierra, techo y trabajo que tenemos las organizaciones sociales para reactivar la economía y generar cientos de miles de puestos de trabajo. Este es el rumbo que nosotros empujamos, junto a otra serie de medidas como investigar también la deuda externa, porque no solo hay viejo negociado de la dictadura, sino con la que contrajo Macri, se la fugaron con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, que violó sus propios estatutos. Avanzar en una YPF enteramente estatal, recuperando la totalidad del paquete accionario, profundizando el proceso de estatización iniciado en el 2012. Esta es una decisión estratégica para la Argentina y nuestra soberanía energética, pero además una medida clave para la recuperación económica que tendremos que afrontar. Necesitamos mayores grados de intervención estatal sobre el comercio exterior, por eso hay que recuperar Vicentín, porque es escandaloso el fraude y el robo que hicieron. Tenemos que poner límite a lo que amasan ganancia extraordinaria con la especulación y la timba financiera. Por eso tiene mucha importancia esta iniciativa, es decir, porque ese rumbo económico que empleamos para dar batalla a la pandemia y fundamentalmente para que el pueblo no pague las consecuencias de esta crisis y así avanzar en el camino de una Argentina verdaderamente justa, libre, soberana. Y esta iniciativa tiene una importancia enorme, porque estoy convencido que si logramos todos los sectores populares un gran movimiento nacional para presionar a Cambiemos, presionar a otros diputados que no están de acuerdo que paguen impuestos las grandes fortunas, es decir, un gran movimiento nacional es la que va a hacer que también se avance allí en el Congreso Nacional. Y esto tiene que ser nacional. Ver a cada uno de los diputados en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares, es decir, lo que nosotros sabemos hacer en la calle, ¿no? Así que quiero agradecer esta invitación a esta iniciativa muy grande. Y para mí, por supuesto, es un honor poder compartir un panel con Hugo Yasquino. Compañero Alderete, les voy a transmitir a los dos, tanto a Hugo como a Juan Carlos, una síntesis de los mensajes de los compañeros y las compañeras y después van a tener un ratito ustedes para una reflexión. Decir que este camino a construir correlación de fuerza que decía Hugo es lo que los compañeros han sostenido y las compañeras en los chats. Que dure el impuesto hasta que se pague la deuda, que se fortalezca la industria, que avancemos sobre la tierra mala vida de la Patagonia, que haya una reforma tributaria progresiva, que se investigue la deuda. Todos se preguntan por qué una contribución por única vez, que está muy bien que hagamos estos espacios para construir más masa crítica que nos necesitamos, que de cada provincia tenemos que militar este impuesto para mandatar a nuestros diputados a que se logre. Estamos bancando, pero necesitamos que también nos banquen allá en Buenos Aires y en el Congreso. Y cuando Hugo decía, y lo decía también Alderete, que nos tenemos que juntar para darle fuerza, aprovechamos para saludar en este momento el trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de la CCC, sosteniendo el merendero mientras están en la reunión, y a las compañeras de ATE Capital que están sosteniendo una olla popular. Y para construir más fuerza necesito contarles que a este núcleo central que les presentamos cuando empezamos la charla, el conversatorio, se han sumado compañeros que van en el mismo rumbo, que también los llamamos a sumar. Están compañeros
del Comité por la Libertad de Milagro Sala, el diputado nacional por el Frente de Todos, Beto Vivero, la corriente, termino, la corriente clasista y combativa de Chubut, la Casa de la Amistad con Cuba, de Platahuinco y Cotralcó, el Centro de Estudios Históricos de Dardo Cabo, Tucumán, el Movimiento de Recuperación del Petróleo, Suteba Berazategui, la CTA de Río Negro, muchos compañeros de Río Negro y compañeros de Comodoro Rivadavia. Así que si ustedes han leído y han recibido este mensaje y le queremos dar una vueltita, acá todo el mundo saluda, todo el mundo agradece, todos se ofrecen para seguir trabajando, para sumarse a este espacio, felicitan este espacio. Así que si quieren, tenemos un ratito más, Juan Carlos lo invitamos a otros 5 minutos más y después a Hugo otros 5 minutos más. La mayoría son esto, adhesión y fuerza y convocatoria, y que nosotros los bancamos a ustedes, ustedes banquen a nosotros, un plan quinquenal de obra pública, así que una vueltita más damos. Juan Carlos, le damos la palabra. Creo que lograr el impuesto a la grande fortuna va a sentar un precedente enorme para poder ir para las otras reformas, para resolver las cuestiones estructurales que tiene nuestro país. Y decía que todos los diputados y diputadas del Frente estamos muy comprometidos para trabajar en función de los intereses de nuestra patria, de nuestro pueblo, de los trabajadores y del empresariado nacional, de la industria nacional. Es decir, por eso es que no es un detalle menor que tenemos que trabajar también con los demás frente para lograr tener mayoría. No tenemos mayoría en el día de hoy, pero todo, fíjense ustedes, por ejemplo, como decía Hugo, Cambiemos no quiere que sigamos con las reuniones virtuales, ni siquiera en las comisiones. Las comisiones siguen funcionando, pero no son resolutivas, son informativas. Es decir, está el compañero Vivero, que comparto con él, Comisión de Cooperativas y Mutuales, es decir, de allí, bueno, son informativas, no son resolutivas, de que hay muchos proyectos de muchos legisladores del Frente de Todos que van al encuentro de todo esto. Pero lógicamente, si allí no logramos poder las voluntades de un frente de agregar más diputados, se nos hace cuesta arriba. Es decir, para tratar en el recinto tenemos que ir nosotros de que, aunque ganemos por un voto, pero que se apruebe la ley, y no perder en el recinto, porque ahí sería una derrota muy grande, ¿sí? Para lo que pensamos de poner a nuestro país de pie como se merece, ¿no? Hugo, damos otra vueltita. Tenés el sonido apagado, Hugo. Tengo el sonido apagado. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Bueno, la verdad, un encuentro de una amplitud extraordinaria. Los felicito a todos y todas los que estuvieron trabajando en esto. Me imagino que hay mucha militancia, muchas horas de reunión, mucho esfuerzo puesto para que esta multisectorial se pueda expresar de una manera tan amplia. Así que los felicito. Creo que ese es el camino en el que tenemos que tratar de avanzar en todas nuestras provincias. Constituir espacios de unidad. La pelea que viene, comparto todo lo que decía Juan Carlos, que de paso lo saludo, un gran compañero, un orgullo compartir con él la bancada. La pelea que viene va a ser muy difícil, porque ese mundo que describía Juan Carlos va a resolver la crisis, ya lo tienen de resuelto, la van a resolver apretando y oprimiendo todavía más a los sectores populares. Hay muchos gobiernos que en vez de pensar en comprar vacunas están pensando en comprar balas de goma y granadas de gases lacrimógenos para lo que saben que se les viene. Porque cuando el pueblo en otras partes de América Latina no tenga posibilidad
de comer, de tener respuestas de parte del Estado, va a volver a salir a la calle, como ya lo está haciendo. En Chile ha habido movilizaciones muy importantes. Entonces creo que nosotros tenemos que tratar de construir acciones que nos permitan avanzar, que no nos desvíen del camino. Tener una agenda que claramente plantee que la salida es distribuir mejor la riqueza, reducir la desigualdad, terminar con la injusticia de que haya puñados, islotes de opulencia en cada provincia, en cada ciudad, y luego millones de pobres, de trabajadores con salarios que no le alcanzan para llegar a fin de mes. Ese tiene que ser nuestro norte, nuestra brújula. Y me parece que no vamos a tener victorias fáciles. La verdad que la ley de teletrabajo fue una excepción, los tomamos de sorpresa. Cuando se dieron cuenta, pegaban unos alaridos y saltaban en el aire, pero no la podían volver para atrás, porque en el Senado tenemos mayoría, se votó y se acabó. Pero bueno, pero como les decía antes, tampoco les cambia demasiado la vida la ley de teletrabajo. Hacen más, digamos, sobreactúan lo que significa la ley para tratar de ponernos frente al dedo acusatorio de los grupos empresarios. Pero creo que el impuesto a las grandes fortunas es una gran meta a lograr. Creo que tenemos ahí un gran objetivo. Por lo que decía Juan Carlos, abre la puerta para lo que viene. ¿Quién va a pagar la crisis? ¿Cómo se sale de esta crisis? ¿En qué país vamos a vivir el próximo año? ¿De qué manera le vamos a decir a los sectores más castigados que estando en democracia y con un gobierno que surge de un frente popular, no hay posibilidad de respuesta para ello? Tenemos que construir las condiciones para que esa salida no la paguen los más débiles, los que más necesitan del Estado, los que más necesitan del empleo y los que más necesitan del salario digno. Y tenemos que hacer alianza con las pymes, con los pequeños productores, con los estudiantes, y en cada provincia ustedes ya lo están haciendo. Constituir esos espacios que nos permitan empezar a plantar estas banderas. Por ejemplo, lo decía Juan Carlos, que los diputados de Neuquén, no solamente los nuestros, los de nuestro bloque, que de paso los saludo, sino todos los diputados sientan la presión del pueblo neuquino, de las organizaciones sindicales, sobre estos temas, que tengan que definirse, que tengan que terminar con esa historia de que vienen a Buenos Aires, votan cualquier cosa y después vuelven a su provincia y no pasa nada. Y yo sé que los neuquinos no hay que decirle demasiado para que esa presión la hagan sentir. Así que sé que lo van a hacer. Un abrazo a todos, excelente reunión. Y la verdad que me parece que han, o mejor dicho, están dando un ejemplo. Tenés que conectarte al micrófono. Hola, ¿ahí estamos? Ahí estás. Ha sido un gusto contar con ustedes, compañeros Hugo Yasky y Juan Carlos Alderete. Sabemos que el diputado nacional del Frente de Todos, Beto Vivero, que está acá, se va a llevar esta misma fortaleza y seguramente lo estaremos convocando. Diego es un compañero de Neuquén con el que tenemos mucha cercanía. Hay compañeros acá de partidos políticos que nos hemos encontrado en la calle, que también saludamos. Ha sido para nosotros muy exitoso. Como vos decías, lo pensamos así.
cómo combatimos la desigualdad, hay que investigar la deuda externa, construir masa crítica, esa correlación de fuerza que tanto necesitamos tiene que salir de acá, de este espacio. Y aprovechamos a todas estas otras organizaciones que hoy no estuvieron en la organización a sumarse, porque nos conocemos de la calle, tenemos los teléfonos, intercambiemos, y sabemos que cada vez que lo necesitemos vamos a contar con ustedes, Hugo, también con Juan Carlos, y con los compañeros del Frente de Todos. Vamos a militar para eso, que vos decías al final, y lo que decía Alderete, que no terminemos pagando la crisis, y vamos a militar para que les llegue a los diputados y diputadas que no son del Frente de Todos la presión de este pueblo que quiere de una vez por todas que las crisis las deje de pagar el pueblo trabajador y la paguen los que más plata tienen. Así que compañeras de Neuquén, de Río Negro, de Comodoro Rivadavia, de Berazategui, de esos lugares que impensados, comuníquense con nosotros, con nuestras redes, sigamos juntándonos, los compañeros de las radios populares, de las bibliotecas, acá hay muchísima gente militante, Hugo, y Alderete, si hubieran tenido la oportunidad, que les mandan abrazos, que los saludan, que alientan la unidad de la clase trabajadora, que será esa nuestra victoria. Así que yo les agradezco en nombre, no de nuestra organización ATEN, sino les agradezco en nombre del espacio popular por la justa distribución de la riqueza. Nos abrazamos, seguimos mirando, nos ponemos la bandera para cuando se pueda salir y la pandemia nos deje, y vamos por el impuesto a las grandes riquezas, a nivel nacional y también a nivel provincial. Compañeros, compañeras, será hasta la próxima. Este espacio vino para quedarse y para hacerse cada vez más grande. Así que saludos a todos y a todas.